Hola, ¿qué tal? Estamos en este miércoles nuevamente frente a la palabra del Señor, y qué bueno es que podamos predisponer así nuestro ser, nuestros corazones, para que al contemplar la obra de Dios, su palabra escrita y grabada en nuestros corazones, podamos vislumbrar cuál es la voluntad de Dios en este tiempo y poder hacerla. Eso es lo más hermoso que nos puede pasar, es hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere sobre nuestra vida. Días atrás, les cuento, estuve pensando, el miércoles pasado terminamos con la historia de José, esta apasionante historia, y estuve pensando que nosotros ahora estamos enfrentados en este tiempo actual, ¿no? En este tiempo ahora, con el coronavirus, con la cuarentena y con toda esta historia que nos conmueve al mundo entero, que ha paralizado casi en su totalidad el mundo entero. Una de las cosas que se frenó, se paralizó, fue la concurrencia nuestra a las reuniones en la iglesia, en el salón, ¿no? En el edificio, donde normalmente, habitualmente nos reuníamos varios días en la semana, nos congregábamos para justamente eso, adorar al Señor, escuchar de su palabra, alimentarnos, proveernos para nuestra vida espiritual. Lo hacíamos también en casa, en forma individual. Ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás hablamos de que cuando Jesús habló sobre la oración, enseñó a orar, dice: cuando tú vas a orar, entra a tu cuarto, entra a tu aposento, entra a tu dormitorio, cierra la puerta, y estando tú y el Padre solo. Lo hacíamos en casa de esta manera también, pero ocurre que nosotros, seres humanos, que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, somos gente de adoración, somos gente que necesitamos, los humanos, todas las personas, necesitamos el contacto con los demás, porque fuimos creados distintos a los animales. Y una de las cosas distintas que nosotros los seres humanos tenemos es que necesitamos del otro, necesitamos de la conversación, necesitamos del trato, necesitamos de la convivencia, necesitamos de cosas que los animales por ahí no tienen, ¿no? Hay animales que puntualmente andan en manadas, otros puntualmente son seres solitarios. Me estoy acordando en este momento como por ejemplo el leopardo, que son seres solitarios. Pero la gran mayoría son animales que andan en manada, por una cuestión de que la manada se sobreprotege a sí misma. Pero nosotros los humanos, Dios nos ha puesto eso de estar unos con otros, y nos necesitamos vernos, necesitamos darnos la mano, necesitamos desearnos un Dios te bendiga, por ejemplo, hablando de la iglesia, hablando del lugar donde nos congregamos. Entonces me puse a pensar en este tiempo en que estamos en cuarentena, que estamos en casa, que no podemos salir, y si salimos tenemos que hacerlo con algún permiso que el gobierno, que el Estado nos conceda, nos permita para andar en la calle. Y aun cuando andamos en la calle tenemos que tener medidas precautorias para que no nos contagiemos de este coronavirus, y el tapaboca, y lavarnos las manos, y la distancia, el distanciamiento social, del 1,5 metros, pero más allá del 1,5 metros, 1,5 metros, 2 metros, eso lo que provoca es un distanciamiento propiamente dicho entre personas, que ya nos miramos como cucos, nos miramos como personas que podemos estar contagiando a otros. Y está bueno el hecho de que nos tomemos las precauciones del caso, porque no sabemos de qué manera el virus puede llegar a afectarnos.
Pero una de las cosas que a nosotros como hijos de Dios nos afectó es que la iglesia donde concurríamos comúnmente, el edificio donde concurríamos comúnmente, hoy están con las puertas cerradas. Y ya hace más de 100 días que no vamos a ese lugar tan amado, por cierto, que tanto esperábamos, semana tras semana, el día, el horario, y que nos mantenía ahí, ¿no? Sabíamos que el domingo nos levantábamos, nos poníamos la forma más sencilla o más complicada para vestirnos. Hay lugares que se visten con saco y corbata, los hombres, otros que no lo hacemos. Por ejemplo, en el lugar donde me congrego habitualmente, no nos ponemos saco y corbata, pero siempre estamos ahí a la expectativa que el domingo a la mañana, otros lugares el domingo a la tarde, pero el domingo era el día que nos congregamos. Ahora, ¿qué pasa? Hace más de 100 días que estamos en casa. Y me inquietó esta situación, porque estoy pensando con la cabeza de ustedes, y seguramente que si yo les pregunto si todos nosotros nos levantamos todos los días con el mismo estado de ánimo, yo les tendría que responder, en mi experiencia, que no es todos los días iguales. Hay días que estamos pum para arriba, hay días que sí, aunque no tengamos trabajo, pero nos levantamos con mucho ánimo y le ponemos pila y le ponemos onda, pero hay otros días que el ánimo está un poquito más decaído, un poquito más desganado, ya nos cae mal algunas ciertas situaciones y tenemos que superarla. Por ejemplo, hablando del tema de convivencia, ¿no? Que hay veces que aguantamos cualquier cosa, pero otras veces no aguantamos todas las cosas porque nuestro estado de ánimo no se encuentra en las mejores condiciones. Y saben ustedes que el Señor me dio una palabra y encontré en la palabra del Señor, y tiene que ver con el discipulado también, tiene que ver con lo que el Señor Jesús nos enseñó que teníamos que hacer, que teníamos que seguir sus pisadas, porque notamos a través de la historia de Jesús en los 4 evangelios que en distintas circunstancias se lo relata a Jesús apartándose de la multitud y estando con 2 o 3 de sus discípulos nada más, a veces con todos, con los 12, pero no siempre el aglomeramiento era un hábitat del Señor Jesús. Muchas veces Él se retiraba solo, aparte, otras veces con 2 o 3 y otras veces con el resto de los discípulos. Y encontré una palabra profética en la Biblia que muchas veces la hemos utilizado como para darnos ánimo cuando de pronto realizábamos alguna reunión y éramos poquitos asistentes a esa reunión, ¿vieron? Entonces nos dábamos ánimo y decíamos, bueno, el Señor Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen, y somos más de 2 o 3, decimos en las reuniones cuando hay poca gente. Cuando hay mucha gente, el amontonamiento y el mucho es más fácil cantar, es más fácil adorar, es más fácil escuchar la palabra, es más fácil orar, todo más fácil cuando hay mucha gente, ¿no? Por eso parecería ser que está muy bien, pero las mega iglesias, cuando mayor cantidad de gente, más gente trae, más gente convoca. Las iglesias más pequeñas son las que menos gente parecería que convocan, aunque a veces no es así porque sacamos el porcentaje de uno, no es lo mismo sacar el porcentaje de 1.200 personas. Un 10% es significativo a una iglesia chica de 50 miembros, 60 miembros, el 10% es mucho menor en cantidad, ¿no es cierto? Siempre es el 10%, pero menor el número. Entonces, encontré en la palabra al Señor Jesús en capítulo 18 de San Mateo, el versículo 19 y el versículo 20, que dice, otra vez les digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y escuchen lo que dice ahora. Porque donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acá hay una realidad, miren, dice donde están 2 o 3 congregados.
Cuando dice donde están dos o tres, también está diciendo que van a estar dos o tres congregados. Estarán dos o tres congregados. Y esta realidad ha sido desde que el Señor Jesús lo dijo, les recuerdo, hay veces que Él tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y se apartó del resto, ¿no es cierto? Había dos o tres congregados, Él estaba en medio de ellos. Pero ha sido a través de la historia, nosotros agarramos la historia, después del Señor Jesús hasta el día de la actualidad, en muchas partes del mundo hay dos o tres congregados. Y acá hay una profecía, la cual he descubierto que el Señor Jesús lo dijo para este tiempo de pandemia, para este tiempo de encierro, este tiempo en que tenemos que estar solos en casa, que no podemos recibir otra gente ni nosotros podemos ir a otro lado. El Señor Jesús dijo, donde están dos o tres, estuvo diciendo lo mismo, donde estarán dos o tres congregados, proféticamente, yo estaré en medio de ellos, dijo el Señor Jesús. Y nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesús estuvo con la mujer samaritana, le dice esto, versículo 21, Jesús le dijo, anterior, el versículo 20 voy a leer, cuando la mujer le responde a Jesús y dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ustedes saben que en Jerusalén está el famoso templo de Salomón, donde los judíos, incluso cuando estaban desparramados por el mundo, que eran llevados cautivos, abrían las ventanas de las casas que daban hacia Jerusalén y así oraban y adoraban a Dios, con las ventanas que daban hacia Jerusalén, donde quedara. Buscaban edificar las casas, por ejemplo, si Jerusalén quedaba al oeste o quedaba al sur o quedaba al norte, buscaban edificar las casas, cosa que cuando abrieran las ventanas, la dirección sea hacia el templo de Salomón, hacia Jerusalén. Y dice, Jesús le contesta, dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dice, mas la hora viene y ahora es, tiempo presente. Por eso digo que Jesús dijo, donde estén, quiso decir también por extensión, estarán dos o tres congregados en mi nombre. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Jesús rompió los sitios, rompió por así decirlo, las estructuras que decían ni en este monte ni en Jerusalén, y si no adoramos en mi iglesia queda en Sibori 1251, en la ciudad de Campana. Si no es en Sibori 1251, no puedo adorar a Dios. Jesús rompió esa estructura y nosotros hoy en día tenemos la experiencia que nos ha sorprendido porque ninguno de nosotros estábamos preparados. Miren, cuando terminó el año 2019, siempre como todos los años anteriores, las expectativas del nuevo año generaron en nosotros, bueno, se fue el 19, que el 20 sea mejor, que el 20 traiga prosperidad, que traiga abundancia, que el 20 esto, que el 20 lo otro. Nos deseamos todos los años lo mismo, nada más que cambiaba la fecha, pero ¿qué nos deparó el 2020? Una tremenda pandemia, con mucha cantidad de muertos e infectados en el mundo entero, y que el mundo se paralizó. Y la realidad es que hoy nos enfrentamos nosotros con esta profecía que dijo Jesús a la mujer samaritana. Viene la hora, y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Y acoplamos lo que dijo en Mateo capítulo 18, donde están dos o tres reunidos. Y la pregunta ahora, la pregunta es,
¿Cuántos son los integrantes de tu familia? ¿Son 2, 3, 4, 5? ¿Y qué pasa con nosotros? No podemos ir, yo no puedo ir más a Sibori 1251 por ahora. Es una batalla que el diablo ganó. ¿Logró cerrar los templos con esta pandemia? Yo les puedo decir que no. Porque como manejamos en esta nueva experiencia, ustedes, el pueblo de Dios, se tuvo que involucrar con sistemas nuevos que antes no lo teníamos, el internet, las iglesias casi en su totalidad tienen los cultos virtuales, donde el pastor y los músicos están quizás en la iglesia o quizás en la casa, pero están ahí, ¿no? Y nosotros todos frente a la pantalla de la computadora o del celular o de un televisor, estamos viendo virtualmente lo que nosotros antes palpábamos, teníamos en nuestros templos. Entonces nos tuvimos que amigar. Yo hoy le estoy hablando en el discipulado a través de este medio virtual, y antes lo hacíamos en el templo, una ronda donde todos participábamos, donde todos comentábamos, preguntábamos, opinábamos y éramos instruidos mutuamente de esto tan maravilloso que es la palabra de Dios, ¿no? Hoy no lo podemos hacer, pero estuve mirando en el Nuevo Testamento, hay 3 versículos. Uno es en Romanos capítulo 16, versículo 5, el otro es Colosenses capítulo 4, versículo 15, y el otro es Filipenses capítulo 1, versículo 2, donde Pablo le dice, saluda a fulano y a la iglesia que está en su casa. En la NBI, en la Nueva Versión Internacional, dice, cuando la versión Reina Valera 1960 dice, y a la iglesia que está en tu casa, la NBI dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces, cualquiera de las dos formas de decirlo, encuentro que hoy la iglesia está en las casas, que las reuniones de adoración tienen que estar en nuestras casas, que nosotros hoy, año 2020, estamos siendo protagonistas una vez más de la profecía del Señor Jesús que dijo, 2 o 3 congregados, yo voy a estar en medio de ustedes. No hace falta que la iglesia haya 100, 150, 200, 1000 personas para que el Señor Jesús se haga presente. El Señor está congregado cuando somos 2 de familia, vos y tu esposa, vos y un hijo, vos y 2 hijos, vos y 3 hijos. El Señor Jesús está, pero la realidad y la importancia es que nosotros interpretemos que el mensaje de Dios es estar reunidos para adorar al Señor. Nosotros somos seres adoradores. Por eso necesitamos el templo para juntarnos a cantar y levantar las manos y adorar al Señor. No solamente escuchando el grupo de música de adoración, sino también nosotros cantar con nuestros labios y con voz de gozo y con voz de júbilo adorar al Señor. Necesitamos estar juntos para orar, necesitamos estar juntos para escuchar la palabra de Dios, necesitamos estar juntos para que aún en el silencio estemos adorando a Dios. Y si yo les preguntaría, volviendo al estado de ánimo, ¿cómo está tu estado de ánimo en este momento? Y por algunos podría decir, y no voy a la iglesia y mi fe va a fraquear, mi fe va a caer, me voy a desanimar, me voy a volver hacia atrás. Y yo te digo que el Señor te dice que va a estar, que no va a cambiar la situación. Porque ¿quiénes conformamos la iglesia?
La iglesia la conformamos nosotros, quienes hemos creído en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Jesús no necesita 4 paredes para venir y estar en medio nuestro. Que Jesús no necesita una dirección física para venir y estar con nosotros. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice lo siguiente: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Yo no soy dueño de Oscar, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu. No soy dueño. Fueron comprados por precio. Por tanto, honren con sus cuerpos a Dios, dice la Biblia. Y esto es maravilloso, porque somos templo del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué se hace en un templo? Y en un templo se adora a Dios. En un templo se adora. En un templo se canta. ¿Cantás en tu corazón? ¿Te pones de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan y será hecho? ¿Orás con tu esposa? ¿Orás con tu esposo? ¿Orás con tus hijos? ¿Cantás con ellos? Así se forjó la primitiva iglesia, ¿sabían ustedes? Allá en Hechos de los Apóstoles encontramos que Pablo fue formando iglesias. Pero primeramente encontramos que lo único que había para reunirse era la sinagoga. Y los discípulos habían sido echados de la sinagoga. Entonces andaban por las calles, andaban por las plazas, andaban por el mar de Galilea, andaban por distintos lugares y se congregaban. Y durante todo el tiempo que hubo en distintas partes del mundo persecuciones, empezando allá por la de Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia fue perseguida, cuando Saulo de Tarso se levantó y empezó a perseguir a los cristianos, ¿no? Y después a través de todos los Nerones y Césares que ha habido en el Imperio Romano, y después a través de las cortinas de hierro en el comunismo actual de este siglo XX, siempre el pueblo de Dios se ha congregado en grupos pequeños, y donde 2 o 3 se reúnen, y esto fue una constante en toda la historia, y hoy no es la excepción, porque hoy no nos podemos ir a nuestro lugar habitual. Adoramos con alabanzas, adoramos con oración, adoramos con el silencio, como dije hoy, adoramos con expresiones de júbilo. Nos unimos en un mismo sentir para ponernos de acuerdo y orar por alguna situación determinada. Y vamos a ir miren, voy a terminar con la palabra que dice, está escrita en Hechos capítulo 4, versículos 23 al versículo 31. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31, cuando Pedro y los primeros discípulos son perseguidos y son maltratados por causa del Señor. Dice, y puestos en libertad, Pedro y Juan, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, que estaban enemistados, se unieron.
Los gentiles y el pueblo de Israel, que los israelitas no se juntaban con los gentiles, se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué nos enseña esto? Que no hay situación que se escapa del control de Dios. Y esta situación de pandemia, y esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, y esta situación con esta realidad que nosotros estamos palpando de que no pueden abrirse las puertas de nuestros templos, de nuestras iglesias, no se ha escapado del control de Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Mira que no sabemos cómo se van a reabrir los templos. Mira que somos amenazados con que no se van a poder reunir más de cierta cantidad de personas. Y mira que nosotros somos tanta cantidad de gente en nuestra iglesia. Y mira cuántas amenazas y cuánta incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar cuando este encierro, cuando esta cuarentena se levante. ¿Cómo nos vamos a volver a reunir? Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No hay forma de parar la iglesia. No hay forma. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y escuchen bien, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No hay forma, no hay manera de que frenen a la iglesia de Dios. No hay manera. Ante tanta incertidumbre y tantas amenazas, Señor, míralo, tomalo, allá está. Tomalo, allá está. Pero hay cosas tremendas que suceden cuando nos reunimos para adorar a Dios, donde hay 2 o 3. Dice que cuando fueron puestos en libertad, fueron a los suyos. ¿Cuáles son los tuyos? Junto con los tuyos es voluntad de Dios, enseñanza de Jesús, que adores a Dios, que invoques a Dios. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Será que podemos cada uno de nosotros tener este mismo fervor para adorar a Dios en nuestra casa? Te puedo tirar unos tips, unas ideas para que lo hagas. Cuando vas a adorar a Dios en tu casa, con tu familia, empezá cantando una canción. No importa que sea perfecta, no importa que no tengas instrumento, no importa que desafines. Cantalo de corazón. Cantala de corazón. Cantá una alabanza. Tómense de la mano y oren juntos. Lean un pasaje de la Biblia y luego coméntenlo. ¿Qué te pareció? A ver, ¿qué puede significar esto? ¿Qué puede decir esto? Coméntenlo. Vuelvan a orar juntos sobre lo que leyeron y sobre lo que escucharon. Que uno dio una opinión, que otro dio otra opinión. Canten una alabanza más al Señor juntos. Miren, otro tips, por ejemplo. No sé a qué hora tu iglesia, tenías tu reunión en tu iglesia. Domingo 10 de la mañana. Nosotros en Sibori 1251, en la iglesia bautista, lo teníamos los domingos a las 10 de la mañana. Bueno, esperá a las 10 de la mañana y luego prendé el aparato, el teléfono, la computadora, como vos los veas vía online. Prendelo, esperen juntos en familia y escuchen juntos el servicio. Y por ahí si están cantando, cuando en la parte de adoración, cantá junto con lo que estás viendo y con lo que estás escuchando.
Y después cuando se está predicando la palabra, agarrá tu Biblia, buscá los versículos que se dicen. Son todas cositas que ayudan, contribuyen para que nosotros juntos adoremos a Dios. Juntos honremos y bendigamos al Dios de los cielos, a Jesús, quien un día nos dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo estoy en medio de ellos. Qué maravilloso, qué precioso. Y si el Señor está con nosotros, listo, ya no necesitamos más. Claro que anhelamos ver a los hermanos, por supuesto. Claro que lo anhelamos ver. Lo vamos a ver. Esto va a pasar. Vamos a verlo. Y va a volver todo. Yo creo, soy uno de los que cree que va a volver a la normalidad. Con algunos cambios, sí, es verdad. Pero una vez que esté la vacuna, una vez que ya todos estemos protegidos con los medicamentos necesarios, va a llegar el momento que Dios ya tiene predispuesto en que el coronavirus se va a terminar. Quizás el coronavirus va a pasar a ser una enfermedad común más, como las que hay, el sarampión, la papera, la rubiola, pero todas esas fueron controladas por una vacuna que un día alguien pudo descubrir. Cuando seamos, entre toda esa vacuna vamos a tener que vacunarnos contra el coronavirus, con el COVID-19, quizás, no sé. Pero lo cierto es que de alguna manera esto se va a terminar, Dios va a permitir que se termine. Pero mientras tanto, no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo, porque el lugar en que estaban orando esta gente tembló, y cosas profundas y cosas muy importantes suceden cuando su pueblo, aunque sean 2 o 3, se reúnen. Él está en medio nuestro, y como Él está en medio nuestro, todo puede pasar. Aunque tiemble la tierra, tiemble nuestro corazón, nos conmueva. Aquellos que iban camino a Emaús eran solamente 2 personas o 3, no recuerdo bien en este momento, que iban camino a Emaús, y el Señor Jesús se le puso al lado de ellos y les abría la Escritura. Y después ellos, que pasó todo eso, reflexionando, dijeron entre sí: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura en el desierto, en el camino? Así permití que Dios entre de tal manera en la adoración en tu casa, que arda tu corazón con la palabra, que arda tu corazón con la presencia de Jesús en ese momento, en ese día. No desaproveches la oportunidad, no desaproveches, usala. Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos. Y también le dijo a la mujer samaritana proféticamente: va a llegar el día en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, pero hacelo de corazón, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Dios te bendiga. Dios te bendiga para que sea esto una experiencia. No esperes el volver al templo. Sacale jugo a la situación. Sacale provecho a la situación. Hacé tu altar, construí tu altar en tu casa. No un altar físico que diga: ahora tengo que hacer un altar. No me estoy refiriendo a eso. Así como Jesús, hablando de la intimidad de cada uno, dijo: enciérrate en tu pieza, cierra tu puerta y háblale a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Así te digo, hacelo con tu familia, pero determinen ese momento para adorar a Dios. Si ese momento, cuando estamos escuchando la palabra a través de vía online, a través de internet, está la radio prendida, apagala. Apagá todo lo que te produzca distracción. Concentrate en el Señor. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura en el desierto? En el camino. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón? Que Dios te bendiga para que así sea. Amén.